Hola, soy el alumno Ignacio Alegre del profesorado de Química, primer año. En esta ocasión voy a explicar eh, todo lo referido a Isaac Newton y sus principales leyes. Video que va a ser para la cátedra de Física 1, dictada por el profesor Ricardo Revuelta. Isaac Newton fue un matemático y físico inglés nacido el 4 de enero de 1643 en Woolston Manor, Reino Unido, y falleció el 31 de marzo de 1727 en Kensington, Londres, Reino Unido. Newton es considerado uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos, reconocido por su trabajo sobre las leyes del movimiento y la gravedad. Y en matemáticas, otro de sus descubrimientos fue el desarrollo del cálculo infinitesimal. También hizo importantes contribuciones a la óptica y el cálculo. Es reconocido principalmente por su Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, comúnmente conocido como Principia. Fue una de sus obras más importantes, publicada en el año 1687. Sus leyes aparecieron por primera vez en este trabajo y se convirtió en una de las obras más importantes en la historia de la ciencia moderna. En esta clase vamos a enfocarnos en sus tres leyes. Las leyes de Newton son tres principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos, basados en un sistema de referencias inerciales, que son fuerzas reales con velocidad constante. Las tres leyes de Newton son la primera ley o ley de la inercia, la segunda ley o ley fundamental de la dinámica y la tercera ley o principio de acción y reacción. Estas leyes relacionan la fuerza, la velocidad y el movimiento de los cuerpos y también constituyen la base de la mecánica clásica y la física, y fueron publicadas en el año 1687. Bien, vamos a seguir con su primera ley, que como dijimos anteriormente es la ley de la inercia. La ley de la inercia o primera ley postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa. Dicho de otro modo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, sea de reposo o movimiento, a menos que intervengan una o varias fuerzas. Su fórmula la podemos ver en la foto, donde vemos una pequeña E con una F, es igual a 0, y luego tenemos unas flechas donde vemos una D y una B corta sobre una D y una T, que es igual a 0. Vamos con su explicación. Si la suma de las fuerzas, que se representa con la E y la F, aplicada sobre un cuerpo es igual a 0, entonces el cambio en su velocidad, que se representa con la D y la B corta, con respecto al tiempo, que se representa con la D y la T, también será igual a 0. Un ejemplo de la primera ley de Newton es, como vemos en la imagen, una pelota en estado de reposo. Para que pueda desplazarse, requiere que una persona la patee, que la persona que la patee va a ser la fuerza externa. De lo contrario, permanecerá en reposo. Es decir, que para que la pelota salga de reposo, necesita una fuerza externa que la ponga en movimiento. Una vez que la pelota esté en movimiento, ignorando la fricción con el terreno, otra fuerza también debe intervenir para que pueda detenerse y de esta manera la pelota vuelva a su estado de reposo. Aunque esta es la primera de las leyes del movimiento propuesta por Newton, este principio ya había sido postulado por Galileo Galilei en el pasado. Por esta razón,
A Newton solo se le atribuye la publicación de la ley y se reconoce a Galileo Galilei como el autor original. Bien, ahora vamos con su segunda ley. La segunda ley de Newton es la ley fundamental de la dinámica. La ley fundamental de la dinámica, segunda ley o ley fundamental, postula que la fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. La fórmula de la segunda ley de Newton es F por M por A. Perdón, F es igual a M por A. Fórmula de fuerza, donde F es fuerza neta, masa expresada en kilogramos y aceleración expresada en metros sobre segundo al cuadrado. Vamos con su tercera ley, que es el principio de acción y reacción. El postulado de la tercera ley de Newton dice que toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto. La fórmula de la ley de acción y reacción es la que se ve en la imagen, donde la fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 o fuerza de acción es igual a la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 o conocido como fuerza de reacción. La fuerza de reacción tendrá la misma dirección y magnitud que la fuerza de acción, pero en sentido contrario a esta. Un ejemplo de la tercera ley de Newton es cuando tenemos que mover un sofá o cualquier objeto pesado. La fuerza de acción aplicada sobre el objeto hace que éste se desplace, pero al mismo tiempo genera una fuerza de reacción en dirección opuesta que percibimos como una resistencia del objeto. Y por último vamos con la ley de gravitación universal. El postulado de esta ley de la física establece que la fuerza de atracción de dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas. La intensidad de esta atracción será más fuerte mientras más cercanos y masivos sean los cuerpos. Un ejemplo de la ley de gravitación lo tenemos en la atracción gravitatoria, como se ve en la imagen, que ejercen dos bolas de bowling. Mientras más cerca estén entre ellas, mayor será la fuerza de atracción. La fórmula de la ley de gravitación universal es, como se ve en la imagen, F es igual a G por M1 por M2 sobre D al cuadrado. ¿Qué significa F? La fuerza ejercida entre los dos cuerpos con masa va a ser igual a G, que es la constante de gravitación universal, por el producto de las dos masas involucradas, masa 1 y masa 2, sobre la distancia que las separa elevada al cuadrado, que se representa con d al cuadrado. Con las clases de las leyes de Newton, vamos a finalizar con un par de actividades. Primera actividad, ¿qué dice? Un globo de helio sostiene una piedra de masa de 2 kilogramos y el globo permanece estático en el aire. Determinar cuál es la fuerza que está ejerciendo la piedra. En este caso, la piedra no deja elevar el globo y por lo tanto la fuerza es la siguiente. Tenemos que calcular la fuerza. Fuerza no tenemos, es igual a X. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que la masa es igual a 2 kilogramos y tenemos que ocupar en este caso la fórmula de la gravedad. Porque en este ejercicio tenemos que vencer a la gravedad. Entonces, la fórmula para hallar la fuerza va a ser masa, 2 kilogramos, por la gravedad que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Nuestro resultado va a ser este. Entonces, la fuerza, el cálculo final del ejercicio va a ser igual a 19,62 newton. Pasamos al segundo ejercicio. Calcular la fuerza que fue necesaria para lanzar una jabalina que tiene una masa de 3 kilogramos
y con una aceleración de 5 metros sobre el segundo al cuadrado. Tenemos que calcular aquí también la fuerza. No la tenemos. ¿Qué datos tenemos? La masa es igual a 3 kilogramos y la aceleración es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? La fórmula que tenemos que aplicar va a ser la de masa, la de fuerza, que es igual a 3 masa por aceleración, que es 5 metros sobre segundo al cuadrado. Fuerza va a ser igual a 15 newton. Este va a ser el resultado final de nuestro ejercicio. Vamos con el último ejercicio. Un futbolista patea una pelota de masa de 0,5 kilogramos con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado y una dirección al eje positivo. Determinar la fuerza de reacción que siente el pie del futbolista. Se aplica la ecuación de la fuerza para determinar el módulo de la misma. En toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Esto habíamos repasado en la tercera ley de Newton. Tenemos que aplicar la tercera ley de Newton, donde teníamos que la fuerza de acción era igual a la fuerza de reacción. Bien. Fuerza tenemos que es igual a masa por aceleración. Debemos aplicar la fórmula de fuerza para determinar el módulo de la misma. Entonces, la fuerza sería 0,5 por 2, que es la aceleración. Esto es igual a 1 newton. Entonces, este es el valor de la fuerza, pero tenemos que determinar la fuerza de reacción. Eso es lo que necesitamos en este ejercicio. Entonces, el vector fuerza va a ser igual a 1,0 newton. Por lo tanto, la reacción que es ejercida sobre el pie del futbolista va a ser igual a menos 1,0 newton. Es decir, lo contrario a la fuerza de acción. Esto es todo, espero que les haya gustado la clase y nos vemos en otro espacio.